El escritor Charles Perrault es conocido como uno de los primeros recopiladores de cuentos populares, 2 siglos antes que los hermanos Grimm. Cuentos como Caperucita Roja, Barba Azul, La Bella Durmiente del Bosque, La Cenicienta, El Gato con Botas o Pulgarcito han llegado hasta nosotros gracias a la recopilación que en su momento hizo este gran hombre. La mayor parte de los datos que hoy se conocen sobre su vida nos han llegado gracias a sus memorias, escritas por él mismo. Charles Perrault nació en París el 12 de enero de 1628. Su padre, Pierre, era abogado en el Parlamento de París. A los 9 años de edad, Charles ingresó en el colegio. A esa edad aún no sabía leer, cosa muy común en aquella época, pero sí sabía hablar latín, gracias a que su padre le había enseñado. En el colegio destacó muy pronto como el primero de la clase, pues podía traducir sin dificultad a los autores clásicos del latín al francés. En 1697, cuando ya tenía 69 años de edad, Charles Perrault publicó bajo el nombre de uno de sus hijos una colección de cuentos populares a la que tituló Cuentos de Mamá Ganso o Historias o Cuentos de Antaño con Moralejas. Sin que el autor lo supiera, esta obra sería la más importante de su vida y la que lo haría recordado por la posteridad. En los Cuentos de Mamá Ganso, dedicados a Elizabeth Carlota de Orleans, duquesa de Lorena, Perrault escribió 3 cuentos en verso: Grisélida, Los Deseos Ridículos y Piel de Asno, mientras que los demás cuentos fueron escritos en prosa. Pocos años antes había publicado varios de esos cuentos por separado. Algunos fueron modificados en la segunda versión. Los cuentos en prosa generalmente han sido atribuidos a uno de sus hijos, quien se supone que copió algunos de ellos en un cuaderno cuando su nodriza se los contaba. Luego su padre le habría ayudado a redactarlos y a escribir las moralejas al final de cada cuento. En todo caso, muchos investigadores creen que padre e hijo trabajaron juntos en la escritura de los cuentos. Las fuentes en las que Perrault se basó son diversas. Generalmente se trata de cuentos italianos del Renacimiento e historias de la tradición popular, pero Perrault suavizó muchas de las versiones originales de los cuentos, teniendo en cuenta que los lectores franceses se consideraban más refinados que los italianos. El cuento titulado Grisélida está inspirado en un cuento del Decamerón de Boccaccio. Para el cuento Piel de Asno, tomó varias fuentes, principalmente los cuentos del italiano Straparola, aunque ya para su época era un cuento muy popular. Para Los Deseos Ridículos se basó en 2 fábulas populares, una de ellas de Esopo, a la que fusionó con otra más reciente. La Bella Durmiente del Bosque unía 2 historias, la de la bella princesa y la de la ogresa, aunque en las versiones modernas se ha suprimido la parte de la ogresa por considerarse demasiado escabrosa. Para este cuento se basó en un cuento italiano titulado Thalía, Sol y Luna, de Giambattista Basile. Muchos expertos califican a La Bella Durmiente del Bosque como uno de los mejores cuentos de Perrault, tanto por la pureza de su lenguaje como por el excelente manejo de la trama. Incluso algunos lo califican como una pequeña obra maestra. Caperucita Roja es uno de los cuentos más enigmáticos de Perrault, y el que con mayor seguridad fue dictado por la nodriza de su hijo. En todo caso, es el único cuento de Perrault que tiene un final triste, pues acaba cuando Caperucita es devorada por el lobo. Posteriormente, los hermanos Grimm incluirían el personaje del leñador para crear un final feliz, aunque algunos estudiosos dicen que el cuento de los hermanos Grimm sería más fiel al original. Los expertos en psicoanálisis creen que Caperucita es uno de los cuentos más populares debido a que contiene muchos arquetipos primordiales. Barba Azul también es un cuento enigmático y con raíces muy profundas, principalmente en el estereotipo de la curiosidad femenina que conduce al mal, por ejemplo, la tentación de Eva o la caja de Pandora. Pero hay referentes más claros en Las Mil y Una Noches, así como en la tenebrosa historia de Gilet de Reis. En todo caso, se cree que Perrault tomó la idea de Barba Azul directamente de la tradición oral, probablemente de la nodriza de su hijo. El Gato con Botas tiene claros elementos de la picaresca española, por ejemplo el Lazarillo de Tormes, pero en general sus raíces son mucho más antiguas,
pues en la Grecia clásica también se contaban historias de animales espabilados que ayudaban a sus amos. El cuento titulado Las hadas también tiene fuentes muy antiguas y retoma la creencia en seres elementales que se conservaba entre el pueblo. La Cenicienta es considerado uno de los mejores cuentos de Perrault, tanto por el cuidado de los detalles como por la elaboración de la trama. Riquete el del Copete era un cuento muy popular en la época, pero el autor lo enriqueció con ciertos detalles como el tema de la vida subterránea, que recuerda algunas leyendas irlandesas sobre las hadas de los montículos. El cuento de Pulgarcito tiene muchos referentes históricos, como la historia de José y sus hermanos, David y Goliat, Ulises y el Cíclope, o Sinbad el Marino, entre muchas otras. También es uno de los cuentos más elaborados de Perrault. En síntesis, los cuentos de Perrault tuvieron un enorme éxito debido a su sencillez y a una enorme fuerza arquetípica. Tal es la destreza del autor que algunos cuentos parecen muy simples a pesar de estar muy bien elaborados. Esto permite que el cuento se grabe en la mente del lector. A partir de esa época, muchos escritores se interesaron por escribir y recopilar cuentos para niños, a pesar de que muchos de esos cuentos estaban pensados originalmente para ser leídos por adultos.